Recuerda, Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. ¡Bienvenidos! Laura, una coleccionista de arte, heredó un óleo sobre lienzo del siglo XIX y para asegurar su conservación aprendió varias lecciones en el caminar. Primeramente, que ella debía tener un control ambiental. La luz, la temperatura, todos estos son aliados de una obra de arte, de una pintura. Pero también es importante tener una limpieza suave, adecuada, con pinceles suaves, guantes de algodón y nada de químicos domésticos. Además, otra lección que aprendió Laura es que debe tener una inspección constante, detectar a tiempo esos pequeños daños y evitar restauraciones mayores. Otra cosa que aprendió, la número 4, es tener profesionales al rescate, estar conectados con restauradores y usar métodos científicos y materiales que pueden ayudar para la mejor conservación de esta pintura. Y por último, que ella debía tener un transporte, embalaje, una posición vertical. Eso evitaría deformaciones y que se pandee, se dice, ¿no es cierto? Que se desconche, que se deforme la pintura. Estas lecciones son las que aprendió esta mujer y el ejemplo de Laura de cuidar una pintura valiosa no es solamente una cuestión de estética, sino de proteger la memoria, el color, la esencia en sí de esta obra valiosa y para que esté bien conservada y que pueda ser admirada por generaciones. Esa es la idea. Y asimismo es como nosotros debemos cuidar nuestra vida y nuestro corazón. Si podemos decir algo así como una pintura o cuidar de una pintura, nosotros también tenemos que tener un control ambiental. Saber con quiénes nos llevamos, saber de dónde recibimos toda la información, qué es lo que miramos, qué es lo que escuchamos, quiénes son nuestros aliados, ¿verdad? Pero también debemos tener una limpieza suave y adecuada cada día. Ir delante de Dios y pedirle que Él examine nuestro corazón, examine lo que hay en Él, así como decía el salmista: mira en lo más profundo de mi corazón y mira lo que hay en Él. Pero también necesitamos tener una inspección constante en nuestra vida, ¿verdad? Analizarnos, mirarnos en el espejo, mirarnos delante de Dios, a la luz de la palabra de Dios y detectar a tiempo aquellos daños, aquellos pecados, aquellas cosas pequeñas o grandes que tenemos en nuestra vida, para así evitar restauraciones mayores como en una pintura, ¿verdad? Pero también debemos tener profesionales al rescate. ¿Y qué más profesional que el Señor Jesús? Venir delante de Él para que Él nos mire y sepa qué parte de nosotros necesita ser restaurada. A veces arrastramos nuestro pasado, a veces arrastramos muchas cosas en nuestra vida y necesitamos venir al restaurador por excelencia, a Jesús. Y por supuesto debemos tener un transporte cuidadoso. Saber cómo nosotros vamos a ir de un lado al otro, cómo vamos a llegar a un lugar, cómo vamos a salir de ese lugar. Es necesario que nosotros pongamos delante de Dios nuestra vida, así como esta pintura que fue hecha sobre un lienzo. Ahora, podemos ver, o yo estaba estudiando acerca de esto, y hay dos tipos de lienzos. Aquellos que se pintan cosas hermosas y aquellos que transmiten un mensaje hermoso, pero también hay aquellos lienzos que sirven para envolver
la muerte. Y hay un pasaje en las Escrituras que durante estas semanas saltó a mi vista, saltó a mi corazón, saltó a mi mente, y me puse a analizar qué es lo que significaba y qué es lo que quería decir. Y esto está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 12. Dice que Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Y agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a su casa preguntándose qué había ocurrido. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo está el contexto de esta historia? Narra desde el versículo 1 que el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres, Jesús ya había muerto y fue enterrado en la tumba, y lo habían puesto en unos lienzos, ¿no es cierto? Y dice que fueron estas mujeres muy temprano, fueron a su tumba llevando las especies que habían preparado, y dice que encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y mientras estaban allí perplejas, dice que de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Dicen que eran dos ángeles, ¿verdad? Y entonces las mujeres dice que quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el día. Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Y aquí viene el pasaje más importante para mí. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Este pasaje a mí me llamó mucho la atención, especialmente lo de los lienzos vacíos. Porque ocurrió que estas mujeres fueron temprano en la mañana a encontrarse con el cuerpo inerte de Jesús, para ponerle varios ungüentos, para preparar el cadáver que estaba tapado con estos lienzos. Y ellas seguramente tenían una gratitud, un agradecimiento con el Señor. Seguramente amaban a su líder, a aquel que estuvo con ellas en las buenas y en las malas, aquel a quien vieron hacer milagros. En la mañana, dice que aún no salía el sol, ellas estuvieron ahí para servir a su Señor. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, estuvimos aquí todos, bueno, algunos. ¿Quiénes estuvieron aquí esta mañana? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Fue espectacular cómo todos llegamos a este lugar para adorar al Señor cuando el sol estaba saliendo. Todos estábamos adorando aquí y poco a poco la luz empezaba a salir. Y pudimos ver
la presencia de Dios aquí. Tuvimos un tiempo, un encuentro con el Señor, porque queríamos estar con Él, adorarle a Él. Y estas mujeres tenían ese mismo sentir, querían encontrarse quizás por última vez con un cuerpo y recordar aquel hombre que les había amado tanto. Pero al llegar, ellas vieron con sus propios ojos una realidad. El cuerpo ya no estaba ahí. Y ellas se preguntaron, como quizás cualquiera de nosotros, ¿qué pasó? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Los guardias lo llevaron a otro lado? No sé, tantas cosas que podían haber pasado por la mente de estas mujeres. Se encontraron con una realidad. Pero dice que estos hombres, estas dos personas se aparecieron, y como les decía, al parecer eran dos ángeles que usaban ropas resplandecientes, y ellas se aterraron. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes imagínense este cuadro. Ellos fueron a encontrar un cuerpo y el cuerpo ya no estaba, y de repente se aparecen dos hombres, dos ángeles, y les dicen: ¿por qué están buscando a alguien que no está muerto? Si Él está vivo. Si a mí me dijeran eso, yo me pondría a pensar: ¿qué está pasando aquí? Y quizás ellas no entendían. Pero estas personas les dijeron: ustedes deben recordar lo que Jesús les dijo en Galilea. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, los versos 22 y 23, relata lo que Jesús les dijo en Galilea. Dice: luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Fíjense lo que pasa aquí. El Señor Jesús les dice lo que va a pasar y ellos se llenan de profundo dolor. El Señor les dice que lo van a matar, pero que al tercer día Él se levantará de entre los muertos. Y quizás en ese momento ellos no entendieron lo que estaba pasando. Pero nosotros tenemos ahora el texto bíblico que nos cuenta esto y sabemos lo que pasó con la eterna. Amén. Pero ellos tuvieron un profundo dolor porque no sabían lo que iba a pasar. Pero ahora nosotros sí sabemos lo que pasó y ya no podemos tener un profundo dolor. Debemos tener una profunda gratitud en nuestro corazón, un profundo amor por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, estas mujeres recordaron que Jesús había resucitado y regresaron a contar lo sucedido, pero no les creyeron. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros recordamos que Él fue a una cruz a morir por ti y por mí sin tener la culpa, cuando entendemos que Él ha tenido misericordia y Él ha muerto en nuestro lugar, solamente no porque nosotros lo merecemos, sino solamente por su gracia y por su amor. Cuando nosotros recordamos eso, debemos ir a contarles a los demás, como estas mujeres. Recordaron y fueron a contarlo. ¿Pero qué pasó? No les creyeron. Muchas veces a nosotros no nos creen tampoco. Y no nos creen no por lo que les decimos, sino por lo que ven en nosotros. No somos buenos portadores de una verdad. Entonces nosotros tenemos que regresar. Si
usted ha tenido un encuentro con Jesús, si el Señor ha transformado su vida, entonces usted tiene la obligación de regresar y contar lo sucedido. Y quizás muchos de ellos no le van a creer, pero a pesar de eso tenemos que prevalecer en ser los portadores del mensaje. No. Pero Pedro, él recordó lo que está en Mateo. Él recordó lo que Jesús les dijo en Galilea. Y él fue corriendo a la tumba. Y claro, en las pinturas a veces se muestra una piedra grande, qué lindo estar ahí, dice uno, ¿no? Pero en verdad, en los libros cuentan que son más pequeños, son huecos pequeños. Entonces dice que Pedro se agachó a ver lo que había adentro. Pedro recordó y fue hacia la tumba. ¿Y sabe lo que Pedro encontró? Solamente los lienzos de lino vacíos. Jesús había resucitado, los lienzos estaban vacíos. Eso es lo que Pedro encontró, lienzos vacíos. ¿Pero qué significan los lienzos vacíos? El lienzo, aunque en español usamos la misma palabra, lienzo para ambos tiene una diferencia. Tiene una diferencia clara en su uso, en el material, en el significado. Y hay dos tipos de lienzos. El lienzo funerario, que es justamente este lienzo que encontró Pedro en la tumba de Jesús, que eran tiras de lino natural sin ningún tratamiento para la pintura. Era suave, ligero, pensado para envolver un cuerpo, absorber los ungüentos aromáticos que se usaban en ese tiempo para envolver los cadáveres. Pero en el contexto bíblico, en el contexto simbólico, representa la envoltura funeraria de Jesús. Que estos paños quedaron ahí intactos y vacíos, y fue la señal de su victoria sobre la muerte. El cuerpo traspasó estas vendas sin romperlas, sin desordenarlas, simplemente quedaron ahí. Y esta era la prueba tangible de la resurrección. El lienzo vacío de la tumba es el símbolo de la resurrección. No es un espacio en blanco para algo más, sino un testimonio de que la obra de Jesús fue consumada. El lienzo vacío en la tumba es la prueba de la resurrección. Estos lienzos estaban ahí, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Nadie lo robó, nadie lo desató, simplemente Él resucitó. Amén. El lienzo quedó vacío porque la obra fue terminada. En el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el verso 30 dice: consumado es. La obra fue terminada. La obra acabó ahí. Esos lienzos eran la firma final del artista diciendo: mi obra de redención está completa. ¿Usted lo cree? Pero hay los otros tipos de lienzos. El lienzo de pintar, que es una tela de algodón o de lino que generalmente se estira sobre un bastidor de madera, ¿verdad? Se lo estira tanto que uno puede tener un espacio para impregnar ahí una obra
de arte. Y en el contexto bíblico y simbólico, habla de la creatividad y la expresión artística. Es un espacio donde un artista plasma los colores, las formas y las ideas. Este es un lienzo para pintar, pero también es un símbolo de nuestro ser, disponible para que Dios pinte algo, para que pinte su obra en nosotros, cuando nosotros nos rendimos en obediencia. Este lienzo para pintar es un lienzo en blanco que Dios puede transformar en algo hermoso. Y todos hemos visto un lienzo en blanco, un espacio que está vacío, un espacio silencioso que no nos dice nada. Pero en las manos de un artista, ese lienzo puede transformarse en una obra de arte que hable sin palabras. Entonces, el lienzo funerario es un tejido simple, destinado a envolver un cuerpo, mientras que el lienzo de pintar es un soporte artístico, preparado para recibir color y forma. El primero, ¿no es cierto? El lienzo funerario es la obra completada de Cristo. Ya no está más Él ahí. Él ha resucitado. Pero el segundo habla de un lienzo que tiene un potencial creativo de Dios en cada uno de nosotros. Ya no estamos más en la tumba. Él ha resucitado. Ahora esos lienzos ya no son lienzos de muerte, no son lienzos funerarios, son lienzos donde Jesús puede pintar una historia de amor. Amén. La pregunta aquí es: ¿eres un lienzo vacío dispuesto a ser pintado? Yo quiero compartir con ustedes hoy tres tipos de lienzos vacíos. El que ha sido restaurado, el que está esperando ser pintado y el que quedó vacío, pero que ahora puede ser completado. Y esto es lo que Dios hace con los lienzos vacíos. Porque tú puedes decidir si quieres ser un lienzo funerario o puedes decidir si puedes ser un lienzo para pintar, un lienzo artístico. Y lo que Dios hace con estos lienzos vacíos son tres cosas. La primera es que Dios restaura los lienzos rotos. Dios restaura los lienzos rotos. En Jeremías, el capítulo 18, los versos del 1 al 4, dicen: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Alguien ha pasado por esos momentos en que parece que la vida no va bien? En la que estamos medios chuecos, ¿no? Vamos caminando chuecamente. Parecemos mal hechos. Pero de repente nos pasa algo. Y algo sucede en nuestra vida. Algunos pensamos: yo ya estoy demasiado manchado, no hay nada que me pueda transformar, no hay nada que me pueda cambiar, yo ya fallé demasiado. ¿Sabe? En mi vida a mí me ha pasado muchas veces. Cuando he estado siendo formado por el alfarero, ha habido algo que quizás a él no le gusta, así que dice: esto no me gusta. Empezamos de nuevo
y otra vez en la rueda. Pero ¿sabe qué? Él no, cuando algo no está yendo bien, Él no agarra ese barro y lo bota a la basura. Porque el Señor no desecha, el Señor transforma. Y cuando nosotros estamos siendo aplastados, cuando nosotros no estamos quedando muy bonitos, como una obra de arte muy bonita, Él no desecha, Él transforma. Por eso Dios restaura los lienzos rotos. Y un ejemplo de esto muy claro es Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, él fue restaurado. La historia de Pedro no terminó en su error. La historia de Pedro terminó en su rendición, en su transformación. Ese mismo Pedro que le negó 3 veces a Jesús. Ese mismo Pedro, después dice que él caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué clase de transformación fue esa? Pedro fue un lienzo roto, pero que el Señor restauró. Y yo siempre le digo al Señor, yo quiero ser como ese Pedro. Ese Pedro se pasa. Ha fallado tanto, pero el Señor lo restauró y lo usó tanto. Y yo digo, Señor, yo quiero tener ese nivel como Pedro. Este hombre que caminaba y la sombra sanaba. Este hombre que predicaba. Ser restaurado. Yo a veces voy a los hospitales y yo me acuerdo de este hombre Pedro. Yo, Señor, yo quiero ser como Pedro. Y entro a veces a terapia intensiva y veo ahí los enfermos en cola. Y yo digo, Señor, pon en mí ese espíritu de Pedro. Señor, sánales en el nombre de Jesús. Y voy orando uno por uno. Yo sé que no me dejan acercar, pero yo voy orando uno por uno, uno por uno. Porque todos necesitamos ser como Pedro. Necesitamos ser esos lienzos rotos que solamente el Padre puede restaurar. Amén. Número 2. Y semejanza, para ser hechos diferentes. En Jeremías 18, los versos 5 al 6 dice: después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? ¿Qué hizo con el barro? Cuando no iba bien, lo aplastó. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no obra en corazones llenos de orgullo. Dios no obra en corazones llenos de autosuficiencia. Dios no obra en corazones llenos de pecado. Él quiere ver en nosotros disposición y reconocer: Señor, en verdad yo
me he creído autosuficiente. En verdad, Señor, yo he sido un orgulloso, no he querido pedir perdón porque yo creo que tengo siempre la razón. Yo soy autosuficiente, yo creo que puedo, yo conozco la Biblia de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un lado al otro, de tapa a tapa. Pero Dios no obra en esos corazones que se creen más que los demás. Dios busca lienzos disponibles, rendidos, humildes para una transformación. Y el lienzo no escoge lo que se va a pintar. El artista es el que tiene la visión para pintar sobre ese lienzo. El lienzo solo tiene que estar disponible. Y el Señor va a decir: aquí voy a pintar la paciencia, aquí voy a pintar el dominio propio, aquí voy a pintar estas cosas que te hacen ver hermoso, hijo. Eso es lo que el Señor quiere pintar en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a decir: Señor, pinta en mí lo que tú quieras? Porque a veces nosotros decimos: Señor, píntame esto que quiero. O a veces hay algunos que dicen: Señor, en mí ya no tienes que pintar nada. Con este bombón te pasaste, Señor. ¿Sí o no? Señor, pero si yo soy, que bestia, lo máximo de inteligente, ya no tienes que pintar nada en mí. Yo ya tengo lo suficiente, yo no necesito pintar nada. Eso es lo que decimos muchas veces. Pero tenemos que ser valientes para decirle al Señor: Señor, pinta en mí lo que tú quieras pintar. ¿Sabe por qué? Porque eso es fe, eso es rendición. Número 3. Tú y yo podemos ser una obra de arte hoy. Porque muchos estarán pensando: híjole, Señor, a veces se te ha regado la pintura en mi lienzo, está medio feo ese lienzo. En Isaías 64:8 dice: a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Nuestra historia no está terminada. Dios aún está pintando en nosotros. Así como Jesús dejó atrás sus lienzos de muerte, tú también puedes dejar atrás tu pasado, esos lienzos vacíos, y agarrar estos lienzos y ponerlos en un marco para que Dios empiece a pintar una historia de amor en ti. Amén. El Señor siempre quiere pintar algo nuevo en nosotros. Y como digo, a veces pensamos que ya no tenemos arreglo, que nuestra pintura está fea. Pero como en Jeremías, si al Señor no le gustó esa obra, Él va a arrugar ese lienzo, lo va a quitar y va a empezar a pintar algo nuevo en ti. Dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. O en Reina Valera, como todos nos sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esas sí se saben, ¿no? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tu pintura está fea, Dios va a hacer una pintura hermosa en ti. Pero tienes que dejar estos lienzos de muerte, estos lienzos funerales,
Porque esos lienzos están vacíos. Porque Jesús resucitó para darte una vida nueva y pintar una vida nueva en ti. Amén. Yo sé que hoy algunos lienzos aquí están vacíos, listos para que Dios comience su obra. Pero también quizás hay otros lienzos rotos que Él quiere restaurar en este día. O algunos tal vez están enredados en vendas que deben ser dejadas atrás, porque para ti también hay resurrección. Si Jesús resucitó, era porque quería que todos nosotros también resucitemos en Él, ¿no? ¿Te vas a quedar en la tumba con los lienzos viejos? ¿O vas a caminar en la vida nueva que Dios tiene para ti? No debemos ser como esos lienzos vacíos. Debemos ser como estos lienzos donde Jesús ha pintado una historia de amor y salvación impregnados en el corazón. En lo natural, lo que vieron estas mujeres o lo que vio Pedro, quizás eran lienzos vacíos, sin sentido. Pero en lo espiritual, eran los lienzos de Jesús resucitado para darnos esperanza, para que esos lienzos sean transformados de lienzos de funeral a lienzos para pintar una historia de amor. Y eso es lo que quiere Jesús en este día que recordamos su resurrección, en este día que Él ha resucitado, en este día que no podemos estar tristes como estuvieron las mujeres, porque nosotros sí tenemos ahora la certeza de lo que sucedió en ese día. Y si tú tienes la certeza de que Jesús resucitó, Él va a resucitar en ti también. Jesús resucitó para pintar en ti la historia de amor más grande del mundo. Una historia de gracia, una historia de perdón, una historia de amor. Él quiere pintar en ti algo bello. Va a pintar, pero sí puedes dejarte pintar. Y si tú quieres que el Señor pinte en ti algo, solamente levanta tus manos al cielo y dile: Señor, pinta en mí algo. Pinta en mí, Señor. Cierra tus ojos y empieza a orar. Y empieza a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú pintes en mí una historia de amor. Una historia, Señor, que esté alineada a tu propósito. Una historia que esté alineada completamente a ti, Señor. Sí, Señor, quizás yo he dañado con mi orgullo, con mi falta de humildad. Señor, quizás yo he arruinado tu arte. Pero Señor, yo quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que tú empieces a pintar en mí, Señor. Hoy día me acerco, Señor, a ti como este lienzo roto que necesita restauración. Señor, me acerco a ti como este lienzo vacío, pero que tiene un corazón disponible, Señor. Yo quiero ser una obra de arte en ti hoy, Señor, porque quiero ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú nunca has conocido al Señor, si tú quieres conocer o reconciliarte con este Jesús que puede pintar una obra de arte en ti, solamente pon
tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, gracias por amarme. Hoy quiero, Señor, que seas mi Salvador. Reconozco, Señor, que he pecado, pero hoy sé que tú moriste en esa cruz por mí y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida nueva. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero recibir hoy día tu perdón total, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Ven a habitar en mí, en mi corazón, y dame poder para vivir cada día, Señor. Desde hoy en adelante, yo creo que soy tu hijo, porque te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si tú has hecho esta oración por primera vez, me gustaría conocerte y al final darte un abrazo, orar por ti. Todos los demás que han levantado sus manos al Señor, quiero invitarte que tú te pongas en pie y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Pinta en mí, Señor, lo que tú quieras pintar. Pinta en mí, Señor, la obra de arte que tú quieras hacer, Señor. Soy un lienzo en blanco, Señor, para que tú pintes una nueva historia, Señor. Ya no quiero, Señor, esa vida de pecado, esa vida de frustración, esa vida de culpas, esa vida llena de temores. Hoy día, Señor, quiero venir delante de ti, Señor, para que tú pintes una historia diferente en mi vida. Porque yo te pertenezco, Señor, y me he convertido en una persona nueva. Y mi vida antigua ha pasado y mi vida nueva ha comenzado, Señor. Y a partir de hoy, Señor, yo quiero que tú empieces a pintar una vida diferente. Quiero dejar, Señor, los lienzos de funeral, los lienzos vacíos donde no estás tú. Yo quiero, Señor, ser ese lienzo, Padre, donde tú puedes pintarme, donde tú puedes pintar una vida nueva, una vida diferente, Señor. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mí. Gracias, Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, Padre. Yo te doy gracias, Padre, en este día, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a dejar que pinte en nosotros una obra de arte. Amén. Así que vamos a terminar cantando al Señor, al único que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén. Vamos. Gloria al que es digno recibir, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir.
recibir el honor. Levantemos nuestras manos. Y adoremos a Jesús, Cordero de Dios. Y cantemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Al gran Dios soy, al que vive por siempre. Al gran Dios soy, al que vive por siempre. Al gran Dios soy. Vamos con las palmas. Oh, sí, Señor. Declárelo. Venció. Cristo venció. Venció. Hallado en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En él nadie se puede perder. Oh, porque Dijo que Él es la luz. Él es la luz. Es el camino, la vida y la verdad. Oh, venció. Cristo venció. Cántalo, cántalo. Venció. Hallado en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Oh sí, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque al tercer día resucitaste y diste vida eterna, Señor. Y ahora, Padre, podemos ser esos lienzos llenos de amor. Cristo venció. Cristo venció. Oh, oh, venció. Hallado en la cruz. Oh, Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia.